Saludarlos nuevamente y darles la bienvenida en nombre del Colegio de Registradores del Perú. Quien habla es Liliana Núñez Aresti, vicepresidenta de la asociación. Continuando con el ciclo de videoconferencias, en una anterior oportunidad tocamos el tema de los precedentes de observancia obligatoria, que son aquellas resoluciones del Tribunal Registral que nos sirven a los registradores y que son de cumplimiento obligatorio, y también al público usuario, quienes deben conocerlo. Estos están colgados en la página web de la SUNAT y ustedes pueden revisarlos desde los primeros del año 2002 hasta los últimos que tenemos este año 2013. Hemos seleccionado 6 de los primeros precedentes de observancia obligatoria, los cuales fueron muy útiles en su momento y hasta ahora, ¿no? Y siguen, ¿no?, teniendo muchos precedentes de temas diversos, de todos los registros, los cuales nos sirven mucho a los registradores para nosotros poder, ¿no?, calificar los títulos debidamente, y ustedes también conocer de ellos y de nuestra calificación orientada de acuerdo a estos precedentes. Bien, el primero de ellos se dio en el primer pleno del Tribunal Registral y está referido a la anotación de la demanda, ¿no? Como sabemos, los jueces, dentro de su potestad, ¿no?, pueden ordenar al registro la anotación de una demanda que presenta un título a calificación, ¿no? Sin embargo, esta anotación de demanda no tiene que tener, ¿no?, un contexto de acuerdo al antecedente registral, tiene que tener, ¿no?, adecuación. Existía en ese momento discrepancia con los jueces en cuanto a mandatos judiciales que no se ceñían a ello. Este precedente establece enfáticamente que no procederá a la anotación de una demanda si es que no se adecua al antecedente registral. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, si Juan Pérez es propietario registral, pero Juan Pérez no ha sido considerado, ¿no?, dentro del proceso de la anotación de demanda que el juez dispone inscribir. Entonces, si me presentan este título, no será posible su inscripción. Posteriormente tenemos también nosotros acá un precedente de observancia obligatoria relacionado al proceso notarial de sucesión intestada. Como conocemos, este es un proceso no contencioso, también de competencia de los notarios, además de los jueces. Pero cuando es en sede notarial y en ese contexto, cuando se dio esta norma nuevísima, los registradores no sabíamos con exactitud, porque no lo decía la norma, qué calificar y qué requerir para su anotación de demanda, en este caso de sede notarial. En ese contexto salió el precedente de observancia obligatoria, en la cual dejó enfáticamente establecido que solamente es necesario 2 documentos: la solicitud del notario y la solicitud de la persona que está siguiendo el trámite ante la notaría, lo cual ayudó mucho en su calificación, porque anteriormente se presentaban partidas de nacimiento, se tenían que calificar y entre otros documentos, ¿no? Actualmente el registro de sucesión intestada, ¿no?, se anota con mucha facilidad y en un plazo muy corto. El otro precedente que tenemos, ¿no?, es la transferencia, ¿no?, cuando existe un embargo o una carga. Hemos tenido muchos casos antes de este precedente cuando se enfrentaban escritura pública o acta de transferencia donde indicaba una cláusula expresa que no existía carga ni gravamen alguno en el predio que estaba adquiriendo, cuando sí existía, cuando el antecedente registral al momento de la calificación del título el registrador advertía que existían embargos, hipotecas, entre otros. ¿Cuál era, ¿no?, la calificación que debía hacer el registrador? Observar esta cláusula de la escritura pública, obviarla y simplemente inscribirla, teniendo en cuenta de que todos conocemos y presumimos que el conocimiento de estos cargas y gravámenes que existen en el predio. El precedente de observancia obligatoria establece de que no es materia de calificación esta cláusula, se tendrá por no puesta, puesto que prevalece lo registrado. Si yo adquiero un bien que tiene cargas y gravámenes, aún ponga una cláusula que diga que no las tiene, esto no influye en la calificación del registrador ni tampoco es materia de observación. Asimismo, tenemos nosotros el precedente que establece el plazo en el caso de inmatriculaciones provenientes de mandato judicial cuando es producto de una adjudicación por remate. Tenemos un artículo en el Código Civil, el 2019, que establece un plazo de 5 años para inmatricular predios. Este plazo no establece excepciones. Sin embargo, cuando se presentaban títulos provenientes de sede judicial donde estaban adjudicando inmuebles que no tenían inscripción anterior, es decir,
Esa inscripción constituía la primera inscripción, por tanto la inmatriculación del predio. No se sabía en sede registral el registrador si observar al juez y no permitir ese acceso, puesto de que el plazo de 5 años no establecía excepción. El precedente es muy importante porque establece en este caso una excepción. No se aplicarán los 5 años de antigüedad al título, porque en este caso tendría que ser el título el mandato judicial, ¿no? Que tenga 5 años la sentencia era complicado. Ahora no se aplica plazo alguno y simplemente se inmatriculará este inmueble proveniente de una adjudicación por remate siempre y cuando cumpla con los demás requisitos que son materia de una exposición muy particular sobre planos y demás requisitos para inmatricular un inmueble, pero el plazo de 5 años no se aplica. También tenemos la inaplicación de la ley de caducidad, la ley 26639, en el caso de los embargos penales. ¿Qué sucede con esta ley? Como sabemos, regula la caducidad de aquellos embargos y hipotecas inscritas por el transcurso del tiempo se podrán extinguir del registro y levantar con una simple declaración jurada del propietario. Pero, ¿qué sucedía con los embargos penales? ¿Se aplicaba esta ley o no se aplicaba? Teníamos un vacío normativo porque la ley no lo establecía. El Tribunal Registral en este precedente establece que esos embargos penales no serán posibles ser levantados mediante la ley de caducidad. Obviamente tendrá que venir un mandato judicial penal que lo levante y lo ordene por la vía regular. Y finalmente tenemos el precedente que nos habla sobre el plazo del bloqueo registral. Como tenemos conocimiento, el bloqueo registral es una figura muy peculiar del derecho registral mediante la cual, en estado de minuta en una notaría, el notario solicita el bloqueo de una partida que está en trámite de elevarse a escritura pública. Por tanto, hay una prevalencia de este acto en el registro. Este bloqueo registral no establecía en su normatividad, que es muy antigua, el plazo si eran días calendarios o hábiles, solo decía 60 días. El precedente de observancia obligatoria establece que se tratan de días hábiles, al igual que los días que se aplican en el procedimiento registral regular. Con ello quedando establecido el plazo, como sabemos hay mucha diferencia en días calendarios y días hábiles. Con ello hemos concluido este tema de los precedentes de observancia obligatoria. Hemos traído hoy día a comentarles 6 de ellos, de los primeros que se dieron. Actualmente vamos ya en el 105º pleno del Tribunal Registral. Hay muchos temas más, les invito a que los vean en la página web, repito, de la SUNAR. Están todos colgados y se publican en el diario oficial del peruano. Invitarles nuevamente que nos sigan en las redes sociales del Facebook, del Twitter, visiten nuestra página web y vean las novedades que tenemos y los videos conferencias que seguiremos dando para ustedes. Gracias a nombre del Colegio de Registradores del Perú.